stay another week, Tengo suficiente como para seguir por una semana, but the Wilsons won't let me pero los Wilsons no me dejarán because my wife would kill them if porque If mi they left esposa los asesinará si ellos me dejan. But I thoroughly enjoy all of you and thank you. Pero he disfrutado todo lo que hemos visto hasta ahora y lo agradezco. So you have to. I apologize because I'm just going to kind of go through a few random things in my notes. Me disculpo porque voy a ir a hacer cada unas cosas aleatorias, digamos, en mis notas. So in skipping back and forth, if it doesn't make sense, let me know. Así que si en ir hacia adelante y hacia atrás hay cosas que no hacen mucho sentido, por favor déjenme saber. But as the prophets, we're looking at, remember, this age, En los profetas recordemos que estamos viendo esta era o este siglo and our hope is the age to come. y nuestra esperanza es el siglo venidero. Over all this is God. Sobre todo esto está Dios. And we have a sovereign God. Tenemos un Dios soberano And our sovereign God, he absolutely reigns. y nuestro Dios soberano absolutamente reina. One of the great quotes to me is Paul in Romans 10, where he says, how beautiful are the feet of those that bring good news. Una de mis citas preferidas es Pablo en Romanos 10, cuando dice cuán preciosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. You're good at this. Eres bueno en esto. So you can just teach. The thoughts of Paul when he wrote Romans 10 Así que los pensamientos de Pablo cuando escribió Romanos 10 goes right back to Isaiah 52. va directamente hacia Isaías 52. In Isaiah 52, verse 7, it says, how beautiful are the feet of those who bring good news. Y Isaías 52 en el versículo 7 dice cuán bellos son los pies de aquellos que traen buenas noticias. And really, there's three words there. Your God reigns. Y hay tres palabras ahí que dice tu Dios reina. So this right here is over all of history, God is God. Y bueno, esto acá es Dios está sobre toda la historia que vemos acá. And if you use the prophets, you'll see this. Y si utilizamos a los profetas, veremos esto. Don't need to turn there. No, But in Genesis 50:20, no tienen que ir ahí, pero en Génesis 50:20, this is the great quote in the Old Testament about God's sovereignty over situations. esta es la gran cita de Dios, de la soberanía de Dios sobre las distintas situaciones. Remember, that's the famous verse where it says, "What you meant for evil, God meant for good." Este es la famosa cita donde dice que todo lo que ustedes pensaron hacerme mal, dice, pero Dios lo cambió en bien. And the same word meant, I should say, write this down. I want to explain the. That's small, sorry. Es muy pequeño, discúlpenme. That what they meant, they actually intended for evil. Lo que dice ahí es que lo que ustedes realmente intentaron hacer para mal, The actions that were meant for evil, las acciones que eran para mal, para hacerme mal, God meant those for good. Dios los cambió para bien. And when you allow Scripture to interpret Scripture, Y si permitimos que la Escritura interprete a la Escritura, a beautiful picture of that, I think, is drawn by Amos. una imagen muy bella de esto lo podemos encontrar en Amós. In Amos chapter 6, verse 5, En Amós capítulo 6, verso 5. go ahead and turn there. Vayan y búsquenlo, por favor. Amos 6:5. Eso. Amós 6, 5. In Amos 6:5, where it's remember, it says poetry.
Y recordemos que aquí en Amós 6:5 estamos hablando de poesía. So you have two lines here in the poetry in the Hebrew. Tenemos dos líneas aquí en la poesía en hebreo. And so the first line says, who improvises the sound of the harp. Y la primera línea dice que improvisan al son del arpa. So the improvise is someone that's able to adjust things as they want them to be. Y el que improvisa es aquel que puede ajustar las cosas para que ocurran como él quiere que ocurra. In the second line there in the Hebrew, En la segunda línea en el hebreo, we find the same word that is used twice here in Genesis 50:20 in the Hebrew. encontramos la misma palabra que es usada dos veces en Génesis 50 en hebreo. And I love how the New American Standard defines this. Y amo cómo lo define la versión, New American Standard, lo define. It says, and like David have composed songs for themselves. Que también lo dice en la Nueva Biblia de las Américas, dice, y como David han compuesto cantos para sí. What is it to compose a song? Que es que se hace cuando se compone una canción. You sit there and you have, how many lines are there, Asa? ¿Cuántas líneas hay, Asa? When you have music, you got all the different lines. I can't, how do you draw a treble clef? I know it, you have, it's not a dollar sign, but it's something like that. Sí, dice, bueno, Like this. bueno, no sé cuántas líneas tiene acá y además que no me acuerdo cómo se dibuja la clave de sol, dice, parece como un símbolo de dólar o un símbolo de infinito. Okay, you have to learn this about me. Ustedes tienen que aprender esto acerca de mí. I had to play the trumpet from the 4th, 5th, and 6th grade. Tuve que tocar la trompeta en cuarto, quinto y sexto básico. I hated it Lo odiaba because I had to carry the trumpet home to practice. porque tenía que llevarme la trompeta a casa para practicar. So when I took it home, I didn't practice. Así que cuando le llevaba a casa no practicaba. So by the time I got to the 6th grade, Así que cuando llegué a sexto básico, I wanted to make sure I got a decent grade. quería asegurarme de que tenía una nota decente. So we had a big spring concert, Así que teníamos un concierto de primavera and we were supposed to have our song that we were to play in front of all the adults. We were supposed to have that memorized. y teníamos que tener memorizada la canción que íbamos a tocar en frente de todos. So there's about 6 of my friends that were in the trumpet section. Y habían 5 de mis amigos que estaban en la sección de trompetas. And so the teacher says, who has their parts memorized? Y el profesor preguntó quién tenía sus partes memorizadas. So I said, yes. Así que yo dije sí, And I was the only person. y era el único. So he looked at me and said, you're going to play by yourself. Así que tú vas a tocar por ti mismo. And I said, that's what I get for practicing. Y eso es lo que obtengo por practicar. So after that, I said, fini, Así que después de eso se finí, o sea, se acabó. no more. No más. But I enjoy music. Pero disfruto de la música. But if you take someone famous like a Mozart or Chopin or someone in history, Pero si ustedes piensan de alguien famoso como Mozart, Chopin en la historia, they no computers to work from. que no tenían computadoras para trabajar, If you take like Handel and his Messiah, y por ejemplo Handel con su Mesías, that he had to sit there ellos tenían que sentarse and draw notes. y dibujar las notas. And he composed not just the music, Y él compuso no solo la música, but all the different parts. pero todas las diferentes partes. This is what the cello plays. Esto es lo que el cello va a tocar. This is what the trumpet plays. Esto es lo que toca la trompeta. Absolutely beautiful. Isn't that true, Asa? ¿No es cierto, Isa? Sí, sí. He took a blank piece of paper and made something incredibly beautiful. Ellos tomaban una hoja de papel blanca y hacían algo muy bello de eso. He composed the music. Él compuso la música. The same word is used here in Amos where David composed his songs. Esta misma palabra es usada por
Amós cuando dice que como David han compuesto cantos. of God composing our lives. Es lo mismo que Dios componiendo nuestras vidas. And just like if you have Handel's Messiah, Y así como ustedes tienen el Mesías de Handel, you have this beautiful music. ustedes tienen esta bella música. No, if you could speak to the trumpet, Si ustedes pudieran hablarle a la trompeta, the trumpet would say, I'm not being forced to play this as a robot. la trompeta diría, yo no seré forzada a tocar esto como un robot. I'm playing this because this is the beauty of what the author has written. Y lo harían porque esta es la belleza de lo que el escritor ha compuesto. And that's how we are to see our lives and how God moves history. Y así es como debemos ver nuestra vida y cómo Dios mueve la historia. So in God moving history, Así que Dios moviendo la historia, as some of you mentioned earlier, y es algo que ustedes mencionaron más temprano, I like to say there was the days of the Lord. quiero decir que están los días del Señor. These could be of judgment or a blessing, Esto puede ser de juicio o de bendición, but they all point to the ultimate day of the Lord. pero todo esto apunta hacia el día definitivo del Señor. They're all progressing towards what God's ultimate fulfillment will be. Todo esto va progresando hacia el cumplimiento definitivo del Señor. In the process, God is, during this time, En el proceso, Dios durante este tiempo, God has a purpose to have a people, Dios tiene un propósito de tener un pueblo and his people are his remnant. y su pueblo es su remanente. And his remnant, he will be there with them forever. Y con su remanente Él va a estar para siempre. In fact, let me have you turn to a couple of verses. Déjeme buscar un par de versículos. Ephesians chapter 1, Efesios capítulo 1 and then Colossians 1. y luego Colosenses 1. When you think of history and God composing his working out, going from the lesser to the greater, Cuando ustedes piensan que Dios está componiendo y que está yendo de lo menor a lo mayor, from the promise to the fulfillment, de la promesa al cumplimiento, what we have to be reminded of is that it's not just the gods in heaven hoping to have a few people. tienen que pensar que no es que Dios esté en los cielos esperando tener algún pueblo. God's not just going to have a people, Dios no solo va a tener un pueblo, but he's making all things new. pero Él también está haciendo todas las cosas nuevas. And that shows here in Ephesians where it says in verse 9, chapter 1, Y esto es lo que muestra en Efesios 1, versículo 9. he made known to us the mystery of his will, Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, according to the kind intention which he purposed in him. según la buena intención que se propuso en Cristo. So this is the Father purposing things in Christ Así que este es el Padre proponiéndose cosas en Cristo, with a view to an administration suitable to the fullness of times, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, that is summing up all things in Christ. es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, How so? It says things in heaven and things on earth. tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. So all this is being made new, being summed up in Christ. Así que todo esto está siendo hecho nuevo y está siendo reunido en Cristo. That's why I am wary of any systems or people that begin to diminish Christ as the head of all things. Así que por eso yo no me preocupo de sistemas o personas que están tratando de disminuir el rol de Cristo como la cabeza de todas las cosas. Everything, heavens and earth being made new in Christ. Todas las cosas, cielo y tierra, están siendo hechas nuevas en Cristo. If you look at Colossians 1, Y si vamos a Colosenses 1, same thing. la misma cosa ocurre. Verse 19 says, it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in him. Dice en el versículo 19, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud,
This is another picture of our triune God, the Father and the fullness of the Son. Aquí vemos otra imagen de este Dios triuno, el Padre y el cumplimiento en el Hijo. And it says he will reconcile all things to himself, Y dice que por medio de él reconciliará todas las cosas consigo, having made peace through the blood of his cross. habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. And it says, through him I say, whether things on earth or in heaven. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. So everything is being summed up by Christ. Así que todo es reunido en Cristo. I'm not going to take the time. I might do that in the morning. Eso no voy a tener la oportunidad de hacerlo ahora, pero probablemente lo haga mañana en la iglesia. It's not my outline. I'm not smart enough, but this is Paul House on a big 2-volume book commentary on Isaiah. Bueno, no es mi esquema, es el esquema de Paul Paul House. House. I think it is. Paul House, y dice, él no es tan inteligente como para haberlo hecho por sí mismo, dice. And he didn't just break up Isaiah like you have Isaiah chapters 1 through 36, 37 through 39, 40 to 66. Él no solo hizo este bosquejo diciendo, voy a ir primero del capítulo 1 al 36, del 37 al 39 y del 40 al 66. He talks about 6 cycles that are found within Isaiah. Él habla de que hay 6 ciclos que son encontrados en Isaías. And the cycles all go from sin to the restoration in Zion. Y todos los ciclos van desde el pecado hacia la restauración en Sion. So he starts by condemning the people. Él comienza condenando a las personas. And sometimes it might say there's judgment, and then it kind of goes around, and each cycle might have different portions of it. Él dice, bueno, hay juicio y se da ciertas vueltas por ahí. But the cycles essentially go from the judgment to the restoration. Pero los ciclos siempre van a ir desde el pecado hacia la restauración. And let me give you one example. I'll just show you the first one. Y déjenme darles un ejemplo, ya les mostré uno. So look at Isaiah chapter 1. Así que vamos a Isaías capítulo 1. And you'll see in verse 2 that we saw the other night. Y bueno, lo vemos en el verso 2 que vimos la otra noche. Where Isaiah is the enforcer of the covenant. Donde Isaías es quien refuerza demanda el cumplimiento del pacto. As the prosecutor, he's indicting the people. Como el fiscal, él está enjuiciando, está acusando al pueblo. So he starts off, as we saw, quoting from Deuteronomy 30, 31, and 32. Así que citando Deuteronomio 30, 31 y 32. Hear, O heavens, and give ear, O earth. Oigan cielos y escucha tierra, dice en el verso 2. For the Lord has spoken. Porque el Señor habla. Children I have reared and brought up. Hijos crié y los hice crecer. But they have rebelled against me. Pero ellos se han rebelado contra mí. And he condemns them till verse 9. Y ellos los condena hasta el versículo 9. And it says, if the Lord of hosts had not left us a few survivors, that goes back to that remnant. Y dice en el versículo 9, dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, y eso nos lleva al remanente. And then in verse 10 he says, hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Y dice en el versículo 10, oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. So he condemns them. Then in verse 16 he tells them to repent. Así que él los condena. En el versículo 16 los dice que se arrepientan. He gives them the hope of being cleansed in verse 18. Él les da la esperanza de ser limpiados, de ser hechos limpios en el verso 18. Then in verse 21 you see it says how the faithful city has become a whore. Luego en el versículo 21 vemos cómo dice cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel. He condemns them. La condena. That cycle continues. Y ese ciclo continúa.
till you get to the end of chapter 4. hasta que llegan al final del capítulo 4. And in chapter 4, verse 2, Y en el capítulo 4, versículo 2, it says, in that day, dice, en aquel día, the branch of the Lord. el renuevo del Señor. Now, if you were to look at other prophets, Si vemos a otros profetas, one of the names of Messiah is that he will be the branch. uno de los nombres que recibe el Mesías es el renuevo. The branch simply means that it says in Isaiah 11 that he's the root of Jesse. Que en Isaías dice que él es la raíz de Jesé, que sería Isaí. Kind of like if you were to cut a tree down Ustedes han tratado de cortar un árbol and you have the stump, y tienen lo que queda del árbol, digamos que son las raíces. you think the stump is, the tree's gone, Ustedes piensan que el árbol ya se terminó, the stump is worthless, que lo que queda del árbol ya no tiene ningún valor, but God's going to have a branch coming out of it. pero el Señor tendrá un renuevo que vendrá de él. In verse 3 it says, and he who is left in Zion, Y el versículo 3 dice, en el capítulo 4 siempre, y acontecerá que el que sea dejado en Sión and remains in Jerusalem will be called holy. y el que quede en Jerusalén será llamado santo. You'll see in verse 5 it says, the Lord will create over the whole side of Mount Zion Y dice en el versículo 5, entonces el Señor creará sobre todo el lugar del monte Sión and over her assemblies y sobre sus asambleas a cloud by day and smoke and the shining of a flaming fire by night. una nube durante el día, o sea humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche. That's all language going back to the Exodus. Y todo esto es lenguaje que nos lleva de vuelta al Éxodo. So you have the Exodus, and in a sense, this could be called the new Exodus. Así que si tenemos el Éxodo, en esencia esto podríamos llamarlo el nuevo Éxodo. And so it says, for all the glory will be a canopy, Porque toda la gloria, porque sobre toda la gloria habrá un dosel, there will be a booth for shade by day from the heat, será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día, and a refuge and a shelter from the storm and rain. y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. So in this little section right here, En esta pequeña sección de acá, from chapter 1, verse 1 through chapter 4, verse 6, del capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, versículo 6, it goes from the condemnation va de la condenación to the hope in Zion A of la- a restored people. a la esperanza en Sión de un nuevo pueblo. So if you realize that you want to look at God making all things new, Así que si ven a esto, ven cómo Dios está haciendo todas las cosas nuevas. turn to the New Testament, go to Matthew 19. Vayamos al Nuevo Testamento y vayamos a Matthew 19. Matthew 19. Mateo 19. Is the food ready? Is he standing there? I'm sorry. Is the food, is it? ¿Está la comida ya? Okay. Okay, yeah, it's ready. We're starving. I don't want to make him wait. Yeah. Sí, no los quiere hacer esperar. ¿No? Dice, no. Let's just look at a couple things and I then am we'll starving. eat. And if you look at verse 28, Si vamos al versículo 28, Jesus said to them, truly I say to you that you have followed me, Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido, and he says, in the regeneration, when the Son of Man will sit on his glorious throne. en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, Well, is he sitting on his glorious throne right now? ¿se está sentando él en su trono de gloria ahora? Absolutely. Absolutamente. But here in the regeneration, Pero aquí en la regeneración, he's speaking about making all things new. él está hablando de hacer todas las cosas nuevas. He's making all things new as in the already, Él está haciendo todas las cosas nuevas en el ya, but in the not yet, we haven't arrived there yet.
pero en el aún no, todavía no hemos llegado ahí. Look at Acts chapter 3. Vayamos a Hechos capítulo 3. In verse 22, En el versículo 22, you'll see here it says, Moses said, and this is a quote from Deuteronomy 18, y aquí verán cuando dice Moisés dijo, es una cita de Deuteronomio 18, where another would come as Moses to be a prophet. cuando otro vendrá como Moisés a ser profeta. So Peter's saying this is fulfilled in Christ. Así que acá Pedro dice que esto fue hecho real en Cristo. So if you back up to verse 19, Así que si volvemos un poco al versículo 19, he says, therefore repent and return, dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse so that your sins may be wiped away, para que sus pecados sean borrados, in order that the times of refreshing. a fin de que tiempos de alivio. So you had Matthew 19 called the time period of regeneration. Así que lo que veíamos en Mateo 19 que se llamaba el tiempo de regeneración, Here's the time of refreshing. aquí es el tiempo de alivio. And then in verse 21, he calls it the period of the restoration of all things. Y en el versículo 19 lo llama el día de la restauración de todas las cosas. So all the focus is on Christ. Así que todo el enfoque está en Cristo. If you take Ephesians 1, Colossians 1, everything is to be summed up in Christ. Así que si tomamos Efesios 1, Colosenses 1, que todo debe ser reunido en Cristo, Things are in the process of being made new. nosotros estamos en el proceso de que todas las cosas están siendo hechas nuevas. Someday it will be fully made new. Y un día va a ser todo completamente hecho nuevo. The picture that Isaiah gives from sin to restoration La imagen que nos da Isaías de este ciclo que va desde el pecado hasta la restauración, each cycle in Isaiah becomes a picture of what God's doing in the universe. cada ciclo se vuelve una imagen de lo que Dios está haciendo en el universo. So the emphasis through Scripture is that we are going from the lesser to the greater, Así que el énfasis en la escritura es que nosotros estamos yendo de lo menor a lo mayor and that God is in the process of making all things new. y que Dios está en el proceso de hacer todas las cosas nuevas. So if they're ready, I don't want to keep them. So let's go ahead and eat and then just finish this shortly after. That be okay? ¿Ya? We'll do that. Ok, bueno, vamos a dejarlo acá y vamos, para no tener esperando a nuestros hermanos con el almuerzo, vamos a continuar después del almuerzo con lo que queda. But you can't forget what we just started, Pero no pueden olvidarse de lo que ya iniciamos. even if you have a full stomach. Aún si están muy llenos en su estómago.